Bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con trastornos afectivos. Vamos a tomar hoy el tema de trastornos de ansiedad. Lo que quería aclarar hoy, algunos errores que escuché en la charla pasada, cuando hablé del sistema límbico, dije que estaba por dentro del lóbulo frontal, quise decir temporal. Y lo que quería agregar también es que además de las alteraciones neuroendocrinas que hay en el eje correspondiente al hipotálamo hipófiso tiroideo, hay también alteraciones a nivel del eje corticoideo, en depresión, y también a nivel del eje gonadal. Hay también alteraciones de neurotransmisores del grupo del glutamato y del GABA, que genera también sustancias que pueden ser tóxicas. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno a los trastornos de ansiedad. Bueno, los trastornos de ansiedad en los chicos comienzan generalmente después de los 6 años, pero ya pueden observarse antes de esa edad. Se caracterizan por ser trastornos específicos que tienen que ver en las clasificaciones americanas con el trastorno de ansiedad por separación. En la ICE menciona la fobia escolar. Vamos a incluir también el mutismo selectivo, que en la clasificación de los manuales está en la clasificación de otros, pero vamos a observar también otro tipo de trastornos de ansiedad, como son las fobias específicas, la ansiedad generalizada, las crisis de angustia, el estrés postraumático. Las específicas de los chicos son las que mencioné primero, o sea, la fobia escolar, la ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Y con respecto a lo que se puede observar también en el adulto, pero que también lo vemos en los chicos, los otros tipos de trastornos. Está también el trastorno obsesivo compulsivo, que ya están descritos desde pequeños, desde los 4 hasta los 11 años, que empieza a manifestarse en forma plena y que se consideraba un trastorno de ansiedad, y ahora la CIE, el DSM-5 lo pone aparte, pero bueno, la semiología está determinada por el trastorno de ansiedad. Entonces vamos a definir y recordar a qué nos referíamos cuando hablábamos de trastorno de ansiedad. Es una sensación inminente y patológica de que algo malo va a suceder. En la infancia hay miedos que son absolutamente normales. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, cuando un bebé es chiquitito tiene miedo a caerse. Hacen los movimientos que no son los reflejos, sino que tiene miedo a perder su medio de sustentación. Hay miedos a la oscuridad, hay miedos a exponerse en público. Los miedos de oscuridad tienen que ver alrededor de los 4 a 8 años, los miedos de exponerse en público, sobre todo en los adolescentes. Y esos son miedos evolutivos que van preparando la personalidad y también hablan de una inmadurez del sistema nervioso. Pero bueno, ¿cuándo sí determinamos que esto es patológico? Bueno, cuando pasa más de un mes y esta sintomatología perdura. ¿De qué se trata el trastorno de ansiedad por separación? Es el temor a separarse de lugares conocidos. Por ejemplo, un chico que no puede estar sin sus padres, que no puede separarse de su casa. Lleva como consecuencia, por ejemplo, la fobia escolar. O sea, un chico que tiene que ir al colegio y que por distintas causas no quiere hacerlo. Yo tenía una paciente de 6 años que no quería ir al colegio, que vivía un clima de mucha ansiedad en su familia, había una muy mala vinculación por parte de los padres, pero que además tenía una fobia a los lugares abiertos. Entonces esto se manifestaba a la fobia escolar, pero en realidad era porque cuando iba al campus no podía estar en un lugar abierto porque le daba terror el lugar abierto, las tormentas, y esto provocaba también su reticencia para ir a la escuela. ¿Cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que están implicados en estos trastornos? Bien, están muy involucrados con el sistema límbico, como hablamos antes, donde acá lo que interviene es fundamentalmente la amígdala. La amígdala es una formación que está dentro del sistema límbico y que nos preserva de los miedos. Ahora, si estos miedos son patológicos, puede traernos problemas en circunstancias que no son las esperables. Por ejemplo, hay una experiencia traumática, entonces la amígdala en el momento reacciona, pero después hay todo un circuito que va hacia la corteza frontal, y desde la corteza frontal va a ir hacia otro órgano que también está dentro del sistema límbico, que es el hipocampo, que va a recordar esa sensación de temor. Entonces puede ser que en una primera experiencia no tengan ese miedo, pero que luego, en una segunda experiencia, cuando ya todos estos circuitos se pusieron en marcha,
El hipocampo que recuerda esa situación de temor, vía amígdala, corteza frontal, vuelta al hipocampo, le tenga miedo a esa circunstancia. Esto se puede dar con un insecto, se puede dar con el tema al volar en un avión, y así con las distintas fobias o temores. Fobia es un miedo injustificado. ¿Qué pasa con el mutismo selectivo? El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que se da específicamente en niños cuando hay un sustrato generalmente de algo que ha pasado. Es muy común en chicos con abuso físico y con abuso sexual, y que la manera de expresar es que ante una autoridad o una persona similar características a la persona que lo abusó emocionalmente, físicamente o sexualmente, no puede emitir sonidos. Bueno, esto está en otros trastornos, pero tendría que estar incluido como un ítem en trastornos de ansiedad. Con respecto a las fobias, los chicos generalmente tienen fobias, hay muchos que tienen miedo al agua, hay otros que tienen miedo a los insectos, miedo específicamente a las víboras, a las aves, a los plumíferos. Y bueno, es algo que en realidad se desarrolla en forma posterior, pero bueno, vamos a ver que hay un montón de chicos que padecen de este trastorno. Lo que no vamos a ver en los chicos es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Que generalmente el sistema que tiene que ver con los neurotransmisores que involucran los trastornos de ansiedad van madurando en forma posterior. Sí, vamos a ver el trastorno obsesivo compulsivo, que bueno, después ya le vamos a dedicar una charla específica para ver cómo hacer el diagnóstico y demás. Entonces ahora vamos a pasar al diagnóstico diferencial. Al diagnóstico diferencial médico, al diagnóstico diferencial psicológico y al diagnóstico diferencial psicosocial y ambiental. Con respecto a problemas médicos, bueno, lo primero que tenemos que descartar es un trastorno endocrino, que es el hipertiroidismo, que ya lo vemos viendo que como tiene tanta implicancia en las emociones, hay varios cuadros que pueden confundir. Por ejemplo, lo hablamos en el ADD, lo hablamos en las depresiones, sobre todo el hipotiroidismo en el caso de las depresiones, pero el hipertiroidismo puede provocar trastornos por déficit de atención. También pueden ser las parasitosis y algunas intolerancias alimenticias, la diabetes, y como intolerancia alimentaria, bueno, tenemos que descartar enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, etc. Con respecto a enfermedades del tenor psicológico, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con depresión y con los otros trastornos. Habíamos hablado que dentro de los otros trastornos teníamos los de relación con otras personas, los de adaptación, o sea, adaptarse a una situación nueva, que esto puede generar situaciones de ansiedad, cambios de colegio, cambios en su vida privada por separación de los padres, o porque han tenido un nuevo hermano, o porque se han mudado a otro barrio, o porque se han mudado de país. Y todo esto, que es un trastorno de adaptación a una situación nueva, cuando se prolonga en el tiempo, puede dar como comorbilidad un trastorno de ansiedad. Todo el tipo de abusos, como dijimos recién, emocional, físico, sexual, la negligencia, que es no darle importancia a situaciones de salud que son importantes, y enfermedades psicológicas que agraven alguna enfermedad psiquiátrica. Con respecto a lo psicosocial o ambiental, está muy relacionado con lo que acabamos de mencionar, los trastornos adaptativos. Cualquier situación externa que provoque alguna situación de cambio puede expresarse a través de una semiología de un trastorno de ansiedad. Bien, una vez planteado el tema, ¿cómo lo abordamos? Bueno, nosotros los psiquiatras infantiles tenemos primero la herramienta de lo que es la historia clínica, hacer una historia evolutiva, donde generalmente hay familiares que padecen de este tipo de trastorno. Entonces esto ya nos ubica a una situación familiar específica. Por ejemplo, familiares donde haya una situación de mucha tensión, más allá de que no tengan un problema de ansiedad puro, pero que esto va a provocar la generación de una situación de mucha ansiedad en el mismo paciente. Entonces, si están por separarse los padres, si hay muchas discusiones, si hay una situación de violencia, si hay problemas dentro de la escuela, entonces esto nos puede hacer pensar que hay un clima de ansiedad que exacerba una base genética donde el chiquito ya puede tener una preponderancia para los problemas de ansiedad. Entonces,
¿Cómo trabajamos? Interrogatorio y después las entrevistas que tienen que ver siempre con la herramienta que tenga el chico según la edad. Niño y adolescente, juego y dibujo. Niño y primera infancia hasta la adolescencia, juego y dibujo, y ya cuando es adolescente adaptarnos a los juegos de los adolescentes o si no la palabra fundamentalmente. Entonces acá es muy importante todo lo que tenga que ver con material proyectivo. Uno puede usar el dibujo libre, puede usar la técnica del garabato, donde el chico hace un garabato y después tiene que buscar imágenes inventadas relacionadas con todo lo que esto está sucediendo, y generalmente van a elegir figuras que tengan que ver con su problema y el origen de la ansiedad. Yo tenía una paciente que tenía una fobia a las persianas, no podía estar encerrada en su casa, tenía que poner una traba en la puerta para poder sentir que tenía una abertura, y esto se generaba porque en una penitencia que le había puesto la mamá cuando tenía 6 años, había cerrado una persiana y la había encerrado en un patio. O sea que siempre tiene un sustrato psicológico importante. Obviamente no quiero generar culpa a los papás hacemos lo que podemos, pero bueno, hay que medir a veces las consecuencias de lo que puede hacer y buscar otras alternativas. Y fue muy rebelde la fobia para poder revertirla en este caso. O sea que a través del juego, a través de los dibujos y los test proyectivos, a través del, como dije, los juegos que les gusten generalmente a los chicos, hoy tenemos que incorporar todos los medios informáticos, vamos a poderlo usar aunque sea como estrategia para distraerlos y poder preguntar y poder hablar para que ellos nos puedan decir qué es lo que les está sucediendo. Todos ustedes los psicólogos tienen técnicas mucho más trabajadas e interesantes. El dibujo generalmente del chico cuando tiene una gran inhibición, que la inhibición es producto de la ansiedad, porque uno de los problemas que omití es la fobia social. Antes se lo llamaban tímidos, ahora son los fóbicos sociales. Al no poder interactuar tienen síntomas que lo inhiben, entonces se comunican mucho mejor con medios informáticos. Bien, planteada esta situación, vamos a ver cuáles son los fármacos que usamos con los chicos que tienen trastornos de ansiedad. Generalmente son del grupo de los ansiolíticos de corta y mediana duración, como la depresión, como por ejemplo el alprazolam y el clonazepam, en las dosis kilo-peso determinadas para los chicos, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, en dosis ansiolíticas que generalmente son mayores que en las dosis antidepresivas. En este caso tenemos la fluoxetina, que recuerden que la fluoxetina al principio da una gran ansiedad, con lo cual es importante combinarla inicialmente con un ansiolítico. Podemos usar la sertralina, que sí es muy sedativa y que inclusive provoca más sueño, entonces acuérdense que así como la fluoxetina la damos de día, la sertralina conviene darla de noche. La fluvoxamina, que se da generalmente cuando hay trastornos obsesivo-compulsivos, es muy buena droga para los trastornos de ansiedad. Citalopram, escitalopram, que yo les comenté la vez pasada que no eran de las drogas que más utilizaba. Bien. Las dosis generalmente, acuérdense que cuando son menores de 6 años damos la tercera dosis del total del adulto, que en la fluoxetina eran 80 miligramos para el adulto. La sertralina, que vienen comprimidos de 50 miligramos, la fluoxetina de 20. La damos también la tercera dosis del adulto, y si es menor de 12 años la mitad de la dosis del adulto, pero en los vademecum de pediatría ya está dosificado una vez por día. Y la fluvoxamina una vez por día también. ¿Cuánto tiempo? Seguimos el mismo esquema para las otras enfermedades. Primera crisis de 6 meses a 1 o 2 años. Segunda crisis 5 años. Tercera crisis vamos viendo, pero por ahí necesiten de por vida. ¿Cuándo consideramos que un chico es ansioso? Cuando este síntoma le trae problema a él, al entorno familiar y al entorno social. O sea que puede haber una característica de una personalidad, pero si esto trae problemas en todo lo que es la persona individual, su familia y la sociedad, ahí ya consideramos que hay patología. Bien, vamos a dejar acá, nos vemos la próxima.